Gracias por ver Wolfie Comics 2.0, no olvides suscribirte y seguirnos para más contenido. Capítulo 451, Incursión exitosa. Los orcos ayudaron a Carl a escoltar a la variada selección de esclavos fuera del interior de la ciudad y a través de la batalla casi terminada en la ciudad exterior, para luego pasar las puertas hacia la libertad. Los orcos ancianos parecían impresionados por la actuación mientras contenían al resto de los gigantes para que los jóvenes guerreros pudieran retirarse. La batalla fue un éxito en todos los sentidos, y aunque no habían eliminado por completo a los defensores, les habían infligido graves heridas, incluyendo a sus miembros más defendidos, e iban a tener tiempo de retirarse de la batalla antes de que los demás gigantes pudieran llegar a apoyarlos. Ese era el objetivo de la incursión nocturna, y la pésima visión nocturna de los gigantes favorecía a los orcos, ya que los imponentes guerreros ni siquiera podían ver a dónde se dirigían. En el mejor de los casos, podrían seguir la nube de polvo, pero Carl sospechaba que se separarían para crear una enorme nube de polvo en múltiples direcciones que desviaría la persecución. Habían corrido cerca de 5 kilómetros con los esclavos liberados cargados en las bestias de ataque, ya que estaban demasiado débiles para seguir el ritmo, cuando el campeón orco trotó hacia Carl, que estaba marcando el ritmo del mismo par con el que se había acercado a la batalla. Humano, luchas como un verdadero orco, llevamos registros de la batalla y te ganaste una distinción, toma esto como recompensa y desvíate en esa dirección. Te llevará al oeste, a la aldea de Baber, justo al otro lado de la frontera. Es la aldea más cercana fuera de la zona de batalla, pero está a unos 300 kilómetros al sur de los elfos que te enviaron al este. Carl le estrechó la mano y sonrió. Fue un placer volver a hablar de los gigantes. Si nos cruzamos en el futuro, espero tener tiempo para contar historias de batallas mientras bebemos. El orco rió. Eres bastante bueno para ser humano, tu nombre será recordado, y no solo porque tu madre te puso el nombre del dios humano de la magia. Se separaron y Carl echó a correr hacia el suroeste, rumbo a la frontera. Ahora, solo necesitaba encontrar el camino de regreso a casa y su misión estaría completa. El problema era que no sabía cómo había llegado allí, y no había rastro de la anomalía cuando llegó, así que ni siquiera podía regresar al punto de donde intentó irse. Si estaba fuera de la vista, a miles de metros en el cielo sobre un lago, volver a casa iba a ser una tarea casi imposible. Carl corrió el resto de la tarde y comenzó a buscar un buen lugar para dormir mientras salía el sol. Ese parece un buen lugar, sugirió Kara. El objetivo era una gran roca soleada en medio de la pradera, junto a un montón de rocas aún más grande. Carl ajustó su camino hacia el lugar donde Kara debía dormir y descubrió que la roca en realidad era parte de un templo destruido. Aún había pinturas visibles en algunas de las otras piedras, y parte de una puerta intacta, formando una cueva que lo dejaría fuera de la vista. A Kara no le convencía dormir a oscuras, le gustaba dormir en una piedra caliente al sol, pero tanto Rae como Remy preferían las cuevas oscuras para echarse la siesta. A Thor también le gustaban los lugares soleados, y a Hawk le gustaban los árboles, así que la decisión iba a ser siempre una decisión dividida. Voy a revisar el interior para ver si es seguro dormir allí. Si es así, podemos echarnos una siesta y luego terminar el viaje de vuelta a Baber, explicó Carl. Una vez que Carl cruzó la entrada derrumbada, descubrió que se trataba de una puerta lateral que conducía a un sótano que parecía intacto. Era cavernoso y vacío, y afortunadamente completamente seco. Si hubiera estado lleno de agua estancada, seguramente habrían estado tomando el sol en una gran roca. Oye, este lugar se siente cómodo. Creo que era un templo amigable con los animales, comentó Remy mientras salía de su espacio para explorar. El espacio ciertamente parecía acogedor, y no hostil o lleno de espíritus enojados de un dios difamado y olvidado. El resto del equipo salió y se relajó en el templo olvidado, mientras Remy exploraba las ruinas para ver qué podía encontrar.
Había varias habitaciones laterales, todas vacías, pero no quedaba nada divertido, ni siquiera una estatua nueva para su altar. El último era bastante bueno, y aún le inspiraba sostenerlo, pero 2 copias serían mejor que una. Funcionaba así con los golems, así que debería ser igual con las estatuas, pero cuando se sentó a descansar en el suelo del antiguo templo, pudo sentir la energía de la deidad patrona impregnada en cada superficie. Remy se acurrucó en el viejo altar para reflexionar sobre la naturaleza de su existencia como princesa chamánica, y el resto del equipo la dejó sola. Este era un lugar sagrado para los dioses bestia, no había mejor lugar para comprender lo que había aprendido en el templo del dios de la tormenta. Carl sintió que algo se movía afuera, pero no pudo detectar ninguna señal de poder, así que levantó sus barreras e indicó al equipo que permaneciera en su lugar. Deberían estar a salvo adentro, quédense aquí un rato mientras voy a ver qué pasa, les informó antes de usar movimiento silencioso para subir sigilosamente las escaleras. Cualquiera que estuviera allí sentiría la habilidad de barrera activa, pero era más seguro que esperar hasta caer en la trampa de un depredador emboscado para activar sus defensas. Carl buscó con la mirada cualquier cosa que hubiera sentido moverse, pero no parecía haber nada, no sentía ninguna amenaza, ni huellas de patas ni garras, y la hierba alta seguía erguida, así que no debería haber nada grande en la zona. Carl estaba seguro de que había algo allí, pero no pudo encontrarlo. A lo lejos, quizá a 50 kilómetros, percibió a 2 bestias de rango monarca o señor supremo luchando. En la hierba, cerca del templo, vio a varios roedores de rango ascendido saliendo de sus madrigueras, pero ninguno de ellos habría emitido los sonidos de movimiento que había oído. Carl se agachó para no ser visible sobre las ruinas y esperó. Algunas criaturas podían volverse invisibles, pero muy pocas eran cazadores pacientes, no tenían por qué serlo. Si simplemente esperaba allí mientras Remy hacía sus cosas, pronto descubriría qué le ocultaba. Preferiría dormir, pero no era una opción hasta asegurarse de que la zona fuera segura. Carl cerró los ojos y silbó suavemente, usando la ecolocalización para intentar encontrar cualquier cosa que pudiera estar oculta a sus ojos. Lo que encontró no se parecía en nada a lo que esperaba, era etéreo, como si solo estuviera presente a medias, pero Carl podía percibir el contorno del templo, aún en pie, con bestias moviéndose por él con la misma naturalidad que si vivieran allí. Pero quizás sí, ninguna reunión de bestias albergaría tantas especies, incluso con la inteligencia de las especies superiores, no se llevaban muy bien. Sin embargo, estos trabajaban juntos, e incluso adoptaban y perdían forma humana para recoger libros de los estantes, así que sus garras no los dañaban. Embrujado. El templo estaba embrujado, y lo que había estado oyendo eran los ecos de los antiguos clérigos que poblaron el lugar cuando aún estaba en pie. Rae, ¿ves lo que yo veo?, preguntó Carl. No hay nada aquí abajo, quizás solo las partes rotas del templo sean raras. Pero Remy está haciendo cosas raras, y Hawk se está enfadando con ella. ¿Se rodeó de una concha de agua?, preguntó Carl, adivinando lo que podría haber estado sucediendo durante su ausencia. Oh, lo lograste a la primera, lo hice demasiado fácil, se está bien aquí abajo, te avisaremos cuando termine. Lo acababan de desalojar del sótano mientras estaba arriba buscando intrusos. Este era un templo de bestias y para bestias, así que lo que Remy estuviera haciendo podría funcionar mejor cuando no hubiera humanos dentro, pero también podría vigilar para que nada interrumpiera a Remy si realmente iba a evolucionar hoy. Gracias por ver Wolfie Comics 2.0, no olvides suscribirte y seguirnos para más contenido. Capítulo 452, Cazadores de pacientes. Carl se sentó en lo alto de las escaleras y observó las imágenes espectrales de los clérigos bestias realizando sus actividades diarias como si el templo todavía estuviera en funcionamiento y no hubiera sido destruido durante miles de años. Al principio, pensó que se trataba de algún tipo de reproducción, una imagen espectral de su último día que se vieron obligados a revivir una y otra vez,
pero cuando el acólito que se dirigía al campo lo rozó accidentalmente, el felino se detuvo, miró a su alrededor, luego se estremeció y continuó con su día. Carl se preguntó si eso significaba que había un duplicado del templo en otro lugar, que se suponía que estaba vinculado a esta ubicación, pero no podía ser porque el templo en sí fue destruido. Carl llevaba más de una hora observándolos cuando se dio cuenta de que se trataba de una anomalía cerrada. Podía ver el templo de la bestia y a sus ocupantes, pero no era realmente este templo, y no estaban embrujados, al menos no en el sentido convencional. La disposición del templo no coincidía exactamente con el plano de las ruinas, aunque estaban tan cerca que le llevó un tiempo darse cuenta. Cómo terminaron conectados por una anomalía era un misterio, pero no parecía causar daño alguno, y ni Carl ni sus bestias tuvieron problemas con ella. Quizás eso significaba que la anomalía estaba al otro lado y que no se podía acceder desde estas ruinas, pero si lograban atravesarla, no había rastro de ella. Sin embargo, había una señal de poder, la señal de una bestia mágica en proceso de ascenso. Lo que sea que Remy estuviera haciendo abajo, estaba ganando poder notablemente, y si seguía así un poco más, Carl estaba bastante seguro de que el último de sus compañeros finalmente alcanzaría el rango real. Esta era una ocasión trascendental, pero sentía que debía permanecer fuera del templo para que el proceso terminara con la mayor fluidez posible, pero aún más importante, la cantidad de poder que irradiaba desde el sótano de las ruinas sería perceptible para bestias a decenas de kilómetros de distancia. La mayoría no se metería con un monstruo de rango real, ni siquiera durante su ascenso, pero podría haber algunos cercanos con suficiente poder propio como para no temer a una bestia de rango real recién ascendida, y podrían estar dispuestos a eliminar a la competencia antes de que Remy pudiera completar su ascenso. Claro, con los demás en el sótano con ella, no sería fácil, ni siquiera una bestia promedio de rango monarca sobreviviría ni un minuto entero bajo el tierno cuidado de Rai y Kara, mientras que Thor no dejaría que nadie lastimara a su hermana. Carl se dispuso a meditar, intentando mantenerse lo más fresco posible para el inevitable momento en que las cosas salieran mal. Podía sentir a los poderosos residentes en la distancia, pero no los sentía acercarse aún, por lo que había esperanza de que todo esto pudiera terminar pacíficamente, pero incluso pensar eso le dio a Carl la sensación de que se había levantado una bandera. Ese momento llegó cuando sintió que la energía del sótano comenzaba a cambiar, era de rango real, y se sentía como Remy, pero más, debería ser la energía evolucionada de la serpiente espiritual, en la forma que ella hubiera elegido. Fue entonces cuando se abrió un portal a aproximadamente 1 kilómetro de distancia, y directamente en la línea de visión de Carl. Bestias estúpidas, todavía creen que sus dioses pueden protegerlos mientras avanzan. Veamos qué encontramos. Carl oyó la risa profunda, pero el portal les impedía ver y habían salido por el otro lado. ¿Necesitas ayuda?, preguntó Rae. No, ya lo tengo, cuida de nuestra pequeña serpiente mientras avanza. Carl se puso de pie y apoyó la punta de su espada en la tierra, para poder descansar tranquilo, sin tener que cargar el arma. Un grupo grande de lo que podrían haber sido ogros, aunque tenían un aspecto más gris piedra que carnoso, se alejaron del portal y se giraron para mirar a Carl. Se echaron a reír al ver a Carl. Bueno, miren lo que tenemos aquí. Algún clérigo de la naturaleza idiota cree que puede evitar que tomemos nuestro premio mientras esté incapacitado, mientras esté débil. Carl sonrió a pesar de la distancia que los separaba. Docenas de ogros grises más, junto con varias docenas de semihumanos de los que Carl no sabía cómo se llamaban, salieron del portal con 3 enormes jaulas sobre bases de carros. Habían venido preparados para tomar prisioneros y no iban a fallar, incluso si más de una bestia intentaba avanzar hacia el templo en ruinas hoy. Casi todos eran comandantes, pero con un par de líderes de rango monarca, parecía algo que Carl podría manejar, siempre y cuando pudiera eliminar a los 2 líderes.
Cuando llegaron a 100 metros de Carl, comenzaron a dispersarse, dejando a algunos de sus miembros en la parte de atrás con los carros. El viento cambió de dirección y Carl olió sangre, así como ogro sin lavar. Su aguda visión distinguió la sangre casi seca en los carros, así como el olor a humanos y elfos. Ninguna de las dos especies estaba allí, así que debieron ser los últimos ocupantes de las jaulas. Parece un luchador bastante capaz, el jefe pagará un buen dinero por él, así que no lo maten, instruyó uno de los monarcas. No estaban en la primera fila, ambos planeaban enviar a sus secuaces primero. Era una estrategia sencilla, debilitarlo y agotarlo, para luego atarlo y reclamar a la bestia abajo, en pleno avance cuando estaba completamente indefensa. Esto es todo lo que pudieron reunir. Será mejor que se den la vuelta y se vayan a casa, les informó Carl. Los líderes se rieron, y dos semihumanos de rango comandante en la parte de atrás, unos con piel de color caoba profundo y ojos violeta brillantes que combinaban con los cuernos brillantes en sus sienes, lanzaron una barrera sobre los ogros en el frente. Carl negó con la cabeza, consternado. Un hechizo de armadura de mago de bajo rango de comandante no duraría mucho una vez que esto comenzara. Bien, fiel espada, estamos listos. Bromeó, pero la espada en realidad pulsó en rojo con anticipación. Le pregunté a la espada, y dice que todos morirán aquí hoy, bromeó Carl. Los ogros del frente se rieron, pero Carl corrió hacia adelante con cadena de relámpagos arqueándose desde la punta de sus dedos. El primer golpe destrozó sus barreras y Carl lo siguió con un amplio barrido de Rent mientras su espada se arqueaba a través del cielo. Los ogros que iban al frente golpearon el suelo para meterse debajo, pero los que estaban detrás de ellos no tenían idea de lo que les esperaba hasta que la habilidad los dividió en dos. Carl respiró hondo mientras su espada lo inundaba con energía vital robada. Ese ataque a toda potencia y sobre un área tan extensa lo dejó exhausto, pero la mitad de las fuerzas enemigas ya habían desaparecido y los magos comenzaban a entrar en pánico. 3 pasos largos más lo pusieron a tiro de la primera fila de ogros. Carl los ignoró, usándolos como trampolín para desplegar cadena de relámpagos mientras se dirigía hacia los magos. Las barreras erigidas apresuradamente se rompieron como vidrio bajo las llamas cuando la espada descendió y el primer mago cayó. Vayan por la bestia, nosotros nos encargaremos del humano, el monarca que había hablado antes instruyó a sus esclavistas. El golpe hacia atrás de la espada de Carl eliminó al otro mago en un arco de sangre negra, dejando a Carl libre para enfrentar a sus verdaderos objetivos. Les advertí, no, aún pueden escapar y vivir, les advirtió. Oh, un humano muy combativo, los amos del mercado se lo pasarán bomba contigo en cuanto encerremos tus habilidades de sistema, el ogro rió. Carl prestó atención a la entrada de la cueva para ver si Rae estaba lista para el ataque, pero ninguno de los ogros se había levantado, nada había sobrevivido al rayo. Creo que quizás te equivocaste al calcular la situación, ya no te queda equipo. Carl rió al sentir los vítores exultantes de Remy en su mente. Había terminado su avance y estaban casi listos para empezar a moverse, solo tenía que acostumbrarse a los cambios en su cuerpo. Gracias por ver Wolfie Comics 2.0, no olvides suscribirte y seguirnos para más contenido. Capítulo 453, Ogro extralimitado. La espada de Carl giró, creando un campo de fuego desde cuerpo llameante que actuó como escudo mientras los ogros lanzaban sus primeros ataques. 2 rápidos pasos hacia un lado, y Carl usó destrozar para lanzar un ataque al flanco de su oponente más cercano. La habilidad solo cortó una línea superficial en la gruesa piel del ogro, pero se extendió por su espalda, lo que hacía que cada golpe doliera. El otro ogro lanzó una lanza a Carl demasiado rápido para que la esquivara, pero la cabeza de obsidiana del arma se estrelló contra su armadura con un sonido metálico, mientras que la capa exterior de Flaming Body fue perforada, pero debajo de eso Eternal Lightning solo vibraba y luego la lanza fue arrojada al suelo.
Karl pisó la punta de la lanza, destrozando la frágil piedra para que no pudiera volver a usarse, y dejó escapar una risa cruel de los confines de su casco. No porque estuviera entusiasmado, si continuaban con esos ataques, estaría en serios problemas, y lo sabía, pero para provocar al ogro y obligar a la criatura tonta a hacer algo estúpido. Una espada de piedra se estrelló contra el lugar donde Karl había estado parado mientras cargaba contra su objetivo, y la punta de su espada se topó con la carne de ogro, quemándola y chamuscándola mientras las habilidades defensivas del monstruo de rango monarca evitaban que fuera atravesada por completo. Entonces Karl pateó la parte trasera de las patas de la bestia con todas sus fuerzas. El golpe inesperado pilló al ogro desprevenido y lo arrojó al suelo, donde rodó hacia atrás por la hierba para evitar otro golpe. El ogro restante gruñó algo en su idioma mientras convocaba otra lanza para arrojarla a Karl. El miembro herido salió corriendo hacia el sótano, por lo que Karl dejó de concentrarse en él. Si ahí era donde realmente quería estar, era bienvenido a intentarlo. Pero antes de que cualquiera de ellos pudiera realizar otro ataque, un rayo azul profundo golpeó al ogro de rango monarca frente a Karl, matándolo instantáneamente. Junto al templo, un par de grifos aparecieron de la nada, sus elegantes alas de plumas blancas se agitaron con rabia mientras lanzaban sus cabezas hacia el cielo. El último ogro se dio la vuelta y huyó, abandonando las jaulas y cerrando el portal tras él mientras se iba. La batalla había terminado, pero la mirada que los dos monstruos le dirigían a Karl fue suficiente para animarlo a no dar ni un solo paso más cerca. Eran, como mínimo, poderosos señores supremos. Estaba bastante seguro de que ni siquiera la formidable protección de Thor resistiría uno de esos rayos. Afortunadamente para Karl, no tuvo que descubrirlo. De las escaleras del sótano emergió una gigantesca figura serpenteante. La cabeza encapuchada de un naga estaba decorada con un velo de rocas brillantes tejido en un velo de seda negra que casi se mimetizaba con los patrones de las escamas azules de Remy. Al estirar su cuerpo recién evolucionado, Karl vio que ahora tenía una parte superior casi humanoide, pero con escamas serpentinas. Mantenía la cabeza de serpiente, pero había adquirido 4 brazos que ahora sostenían espadas y lucían joyas encantadas en las muñecas, mientras que su pecho estaba oculto por una armadura dorada cubierta de cadenas negras. Era un atuendo que le resultaba familiar, decidió Karl. Remy había aprendido a utilizar Bestial Raiment, su hechizo de armadura, y lo había usado para hacer su atuendo de reina. 3 guerreros naga más pequeños aparecieron a su alrededor, lanzas en mano. Convocar guardaespaldas era una habilidad innata de las reinas naga, y los de Remy habían adoptado su color, pero con una armadura completamente negra. Felicidades, Reina Naga, ha pasado mucho tiempo desde que un seguidor de los dioses antiguos llegó hasta aquí. Veo que has traído a muchos amigos contigo. La voz del grifo resonó en la mente de Karl. Remy sonrió feliz. Gracias por venir a ayudarme. Me encanta este nuevo cuerpo, pero me costó acostumbrarme y tardamos en venir a ayudar a nuestro último miembro de la manada. Los grifos miraron a Karl con sospecha y luego parecieron encogerse de hombros. Si dices que un humano es confiable, te creeremos. Los demás se emocionarán al saber que hoy nació una nueva reina chamánica y te recompensarán a su manera. Los grifos miraron hacia arriba, algo que Karl no podía ver, y luego extendieron sus alas. Tu tiempo aquí terminó por hoy, pero nos veremos pronto. Karl no estaba seguro de qué querían decir hasta que la impenetrable niebla blanca comenzó a descender sobre ellos. Las bestias fueron obligadas a retirarse, y los guardaespaldas fueron despedidos junto con los golems de Rae. Era una pena que no hubieran tenido la oportunidad de luchar. Karl estaba interesado en ver cómo se enfrentaban los guardaespaldas de Remy a los golems de Rae. Me pregunto si vamos a hacer paracaidismo otra vez. Rae reflexionó mientras el mundo parecía desvanecerse a su alrededor. El paracaidismo suena divertido. ¿Qué es?, preguntó Kara.
Los dos comenzaron una profunda discusión sobre los beneficios de arrojar objetos indestructibles desde el cielo sobre sus oponentes, pero el mundo ya estaba volviendo a estar en foco. Solo Carl aún no tenía idea de dónde estaba. Estaban en una sala de mármol blanco con suelo de madera desgastada, rodeados de clérigos, pero no era la catedral de la capital, y Carl habría jurado que veía faldones ondeando en muchas de las túnicas y cuernos en las cabezas. En un extraño unísono, el parloteo en la habitación se desvaneció y todos se giraron para mirar a Carl, que estaba cubierto de sangre de ogro negra y todavía sostenía una enorme espada llameante. «Lo siento», murmuró mientras guardaba la espada, pero todos seguían mirándolo. «Señor, necesita ayuda. ¿Dónde está herido?», balbuceó uno de los clérigos. «Oh, lo siento, gracias por la curación, pero no estoy herido, esta no es mi sangre, intentaba volver a casa a través de una anomalía, y por alguna razón me trajo aquí, donde sea que esté aquí». Los clérigos seguían mirándolo, sin saber si debían responder, huir aterrorizados, quizás pelear con él o rociarlo con agua bendita. Una voz familiar provenía de la izquierda de Carl. «El príncipe Carl de la Nación del Dragón Dorado». Carl se giró y asintió. «Sí, puedo preguntar de nuevo dónde acabé». El sacerdote sonrió, y sus ojos se volvieron completamente de color bronce y ranurados como los de un dragón. Había cuernos de bronce en su cabeza, y estaba casi garantizado que estaría a cargo aquí, con su poder de rango de Señor Supremo. «Supongo que no me reconoces así, pues he cambiado de apariencia desde la última vez que nos vimos. Soy Ortos, anteriormente, campeón de la hueste de la luz oscura en Bunga, y un dragón de bronce de pura raza. Bienvenido al templo de Bruce». «Bueno, imagínate, no pensé que te volvería a ver esta semana. Estaba de regreso a Baver después de una misión que me envió al este, desde Glad. La última de mis bestias alcanzó el rango real y me trajo aquí. Me impresiona que pudieras ocultar tan bien tu poder. Habría jurado que yo era el más fuerte de los dos la última vez que nos vimos», dijo Carl riendo. El dragón echó la cabeza hacia atrás y emitió una risa dracónica y gutural que hizo temblar las paredes del templo. «Puede que estuvieras cerca en aquel entonces, pero eso fue hace más de 10.000 años, sin embargo, un dragón de bronce recuerda cada momento de su vida con la misma claridad que si fuera ayer, y no he olvidado al campeón de guerra maestro de bestias que acepta duelos por encima de su rango». «Espera, ¿Bunga está por aquí cerca?», preguntó Carl. «No, está en otro continente, no estoy seguro de cuánto ha cambiado, no he estado allí en miles de años, no desde que el último sistema colapsó y me mudé a la nación de la bestia divina para estar con mis parientes. Parece que tenemos mucho de qué hablar, o al menos, tengo muchas preguntas para ti, pero primero, ¿dónde está el templo Bruce?». «En la región del río Flocuar de la Nación de las Bestias Divinas. Espero que no tuvieras prisa por irte, maestro de las bestias humano, eso podría ser problemático». Bueno, eso explicaba por qué la habitación estaba llena de bestias que le dirigían miradas extrañas. Gracias por ver Wolfie Comics 2.0, no olvides suscribirte y seguirnos para más contenido. Capítulo 454, Templo de Bruce. Carl suspiró. La nación de las bestias divinas siempre le había parecido una zona salvaje y monstruosa, pero Carl debería haber pensado que los dragones y la mayoría de las demás bestias divinas poderosas podían cambiar de forma. También tenía sentido que dieran la bienvenida a los hombres bestia en su nación, ya que esas especies eran al menos mitad bestias de todos modos. La mayoría de los que estaban aquí estaban completamente cubiertos de pelo, a pesar de ser humanoides, a diferencia del Señor Supremo Ahmad, que solo tenía orejas de gato. La mayoría de estos tenían cabezas con forma de animal y pelaje o escamas por todas partes. Eran bastante adorables cuando estaban nerviosos. Junto a Carl se oyó una suave risita, y una anciana mujer oso le sonrió. «Tranquilos, el humano no va a atacar, aunque, por cómo mira a las colas agitadas, podría ser peligroso de una forma completamente distinta», declaró.
El hombre oso se rió de su propia broma, y la mayoría de los clérigos le dieron a Karl una mirada extraña, pero él pudo ver que algunos de ellos caminaban con un balanceo extra en sus caderas. Uno de los sacerdotes varones, un hombre con pequeñas orejas redondas y mechas negras en el pelaje marrón claro de su cabeza, frunció el ceño a Karl. «Estamos seguros de que es seguro tener un depredador extranjero aquí. Este lugar es un lugar seguro para los clérigos de los dioses bestia, no para recibir invitados internacionales», sugirió en voz baja. «Ayudaría si trajera a una amiga que recientemente avanzó con la ayuda de los dioses bestia. Incluso lo hizo en el antiguo templo al noreste de Baber, puede que estuviera en ruinas, pero el vínculo con los dioses seguía ahí, ya que enviaron un par de grifos para defenderla cuando los esclavistas mibiascanos atacaron». Ortos, el dragón, parecía escéptico. «¿Necesitabas ayuda para defenderte de un grupo de esclavistas?». Karl negó con la cabeza. «No, pero la intención es lo que cuenta, pero ese templo era interesante». Pude percibir la anomalía que lo vinculaba con otro templo, uno muy similar, pero con una distribución diferente. Si vas allí y lo compruebas con ecolocalización, deberías encontrarlo». Ortos parecía emocionado. El templo seguía conectado tras su destrucción. «¡Qué buena noticia! Enviaré un equipo inmediatamente con al menos un murciélago. Deberían encontrar tu anomalía si sigue activa». El clérigo ardilla de cabeza rayada frunció el ceño al emocionado dragón. «No puedes creer que exista la posibilidad de volver a conectar directamente con los antiguos dioses». Ortos se encogió de hombros como si le diera igual, pero Karl tenía preguntas. ¿Por qué no sería posible? «Juraría haber oído hablar a los dioses más de una vez. La última vez fue cuando me advirtieron que la gente del pueblo de Ortos era real, no solo criaturas de instancias que podía masacrar para obtener botín y comida, pero la vez anterior, se burlaban de mí por tomar una decisión extraña en una instancia de prueba. En lugar de intentar subir o bajar las escaleras, salté directamente para ver qué pasaba». «¿Qué pasó?», preguntó Ortos. «Caí en el mismo escalón del que salté y se rieron de mí, pero me gustaría pensar que influyó positivamente en su decisión a la hora de las recompensas de instancia». El hombre ardilla no parecía convencido. «Puedes traer a esta bestia favorita para que la conozcamos. Remy, ¿quieres venir a conocer gente?». Remy se animó y lanzó su hechizo de armadura, preparándose con sus mejores galas para conocer gente nueva, pero Kara estaba mucho más emocionada. «Puedo salir y conocer gente también. Nunca he conocido gente nueva. Una vez que se acostumbren a Remy, podrán salir. Esta es una nación de bestias divinas, así que diría que serán más bienvenidos aquí que yo». Remy salió de su espacio una vez que estuvo feliz con la apariencia de su armadura y la corona en su cabeza. Su torso era bastante más grande que el de Karl ahora, casi tan grande como el de Ofelia en su forma de hombre oso, pero más esbelto. Sus 4 brazos estaban ligeramente desplazados, con el inferior detrás del superior, para que todos pudieran descansar cómodamente a su lado, si no estaba tan emocionada y saludando a los nuevos. «Hola, soy Remy, mucho gusto en conocerlos». Su voz era un siseo que Karl reconoció de la mazmorra donde la encontraron. Los clérigos, en su mayoría, asintieron cortésmente, y su entusiasmo empezó a desvanecerse. «Dice llamarse Remy y que está encantada de conocerlos a todos». «Lo siento, joven reina chamánica, la mayoría no habla naga», tradujo Ortos. Algunos clérigos llamaron a otros y unas cuantas mujeres lamias se acercaron para recibir a Remy. Los naga eran considerados una especie incivilizada, monstruos algo inteligentes, pero aún instintivos, e incluso transformados. Eran incapaces de hablar con los humanos. Una lamia, en cambio, tenía una cabeza y un torso más humanos y podía hablar las lenguas comunes de los templos, así como las lenguas de las serpientes. «Princesa Remy, o te llamamos Reina Remy por tu especie. En cualquier caso, bienvenida al templo de los dioses bestia». Uno de ellos la saludó en el mismo idioma que Remy usó en voz alta.
Los dos comenzaron a hablar tan rápido que los demás tuvieron problemas para seguirlos, luego avanzaron para abrazarse antes de que Lamia comenzara a darle a Remy un recorrido por los aspectos más destacados del templo. Bueno, creo que estarán ocupados unos minutos, ¿les parece bien que salgan los demás? Sé que no son bestias divinas con forma humana, pero todos están ansiosos por ver el lugar con sus propios ojos, preguntó Carl. Por supuesto, también nos gustaría saber más sobre tu equipo, respondió Orthos. Carl hizo una pausa, el dragón tenía razón, en ese momento, no se encontraba en una nación amiga y probablemente no estaba particularmente seguro. Si intentaran hacer algo para alterar los bonos podría tener problemas. Tranquilo, joven amo de las bestias, no vamos a intentar robarte a tus amigos, solo queremos conocerlos a todos y hacer un informe adecuado. Muchos en nuestra nación han sentido curiosidad por ti desde que estalló la guerra contra los gigantes, explicó Orthos. Con una condición, tengo una pregunta sobre cómo había tantos usuarios del sistema hace 10.000 años, cuando me dijeron que el sistema había desaparecido hacía más de 100.000 años, respondió Carl, con la esperanza de llegar a un acuerdo. Orthos sonrió, esa es la información que puedo darte, y la respuesta es sencilla. Verán, hace 10.000 años, las mazmorras resurgieron, no sabemos con certeza qué lo causó. Quizá el dragón del mundo nos estaba probando para ver si cumplíamos con algún estándar para obtener una nueva escama de dragón del mundo o un conjunto de piedras del sistema. Pero durante esos 1000 años, aproximadamente, mientras las mazmorras estuvieron activas, el continente tuvo casi tantos usuarios del sistema como en los viejos tiempos. Luego, las mazmorras desaparecieron y solo quedaron unas pocas criaturas longevas. Hubo elfos que vivieron un poco más y pudieron ayudar a sus hijos a despertar, pero estos carecían de esa habilidad. En este continente, se desvaneció casi tan rápido como apareció. Verán, todas las mazmorras que aparecieron aquí durante ese tiempo eran de grado común, ningún poderoso logró despertar el sistema completando una mazmorra, estaban demasiado por encima del nivel para que éste los recompensara. Así, el resurgimiento llegó y se fue, y la presencia de los usuarios del sistema se convirtió en una leyenda urbana, cuentos de héroes y campeones de las iglesias y los ejércitos que se desvanecieron en los mitos fundadores de las naciones que vinieron después. Carl suspiró, me habría ahorrado muchísimo tiempo de investigación si quien escribió mis libros de texto te lo hubiera preguntado. El dragón soltó una carcajada. ¿Qué te hace pensar que se lo habría dicho? No te lo habría dicho, pero estabas allí para verlo, y detesto la desinformación. Carl asintió, comprendiendo. Hubo un tiempo en que el dragón se había aliado con la hueste de la luz oscura y la población mayoritariamente humana de la zona donde Carl había desembarcado, pero eso fue hace mucho tiempo, y ahora no tenía ningún incentivo para recordarles a los humanos la verdad del pasado. Bien, todos pueden salir a saludar, Thor, nada de coquetear con las sacerdotisas, Rae, nada de comerte a nadie. Kara se rió, son mucho más divertidos de lo que esperaba, voy a darle un toque al dragón. Gracias por ver Wolfie Comics 2.0, no olvides suscribirte y seguirnos para más contenido. Capítulo 455, empuja al dragón. Y pinchar al dragón fue precisamente lo que hizo. En cuanto salió del espacio, Kara batió sus alas y extendió una garra negra para pinchar a Orthos en la nariz. Luego, voló por la habitación, riendo mientras los clérigos intentaban al menos rastrear al gremlin del caos en forma de tejón mientras ella exploraba. El antiguo dragón simplemente la miró en estado de shock, incapaz de procesar el hecho de que había sido golpeado por un tejón del vacío juvenil. Esa criatura no le teme a nada, ¿verdad? Podría comérmela de un bocado, gruñó Orthos mientras Kara se lanzaba a través de un sacerdote monstruo de limo para evitar ser capturada.
Estaban haciendo un valiente esfuerzo para capturarla, pero ahora que estaba cubierta de baba, incluso cuando podían ponerle una mano encima, no podían sujetarla, y ella simplemente salía volando para explorar otra habitación, dejando huellas azules resbaladizas por todas partes. Fue un caos total, pero aparte de evitar ser capturada, Kara estaba ignorando deliberadamente a los clérigos. Rae se hizo unos calcetines de seda para las puntas de sus piernas para no destruir el piso, y luego también comenzó a vagar, pero usando su seda para elevarse hasta el segundo piso, desde donde los acólitos la observaban. «Están bajo control, ¿verdad?», preguntó Ortos nervioso mientras observaba la absurda escena en su templo. Este era un templo del dios bestia, pero no todas las bestias eran capaces de pensar racionalmente. Sí, no le harán daño a nadie, solo quieren explorar, pasan demasiado tiempo en sus propios espacios y necesitan desconectar de vez en cuando. Bueno, la mayoría, corrigió Carl. Thor se había acomodado en el suelo para que los clérigos pudieran acariciarlo y tomar medidas. Un cerro relámpago de rango comandante era raro, pero un cerro relámpago de rango real mutado que emitía energía sagrada era un hallazgo único. Sin embargo, el proceso de examen incluyó a los clérigos acariciándole las escamas, dándole palmaditas en la cabeza, dándole de comer y elogiándolo. En resumen, Thor no tenía intención de moverse. ¿A la araña del baño de sangre le gusta aterrorizar a los niños?, preguntó Ortos mientras miraba hacia el balcón. No solo a los niños, sino que le encanta aterrorizar a la gente en general, pero creo que les va a convertir en una especie de patio de recreo, al menos eso parece. Puedes desmontarlo después, explicó Carl. El dragón sonrió hacia el balcón mientras Rae comenzó a hacer un área de juego de seda para los acólitos. Por suerte, soy anciano de la iglesia, no me corresponde retirar las decoraciones ni limpiar los pisos superiores del templo. Sin embargo, añadir esa red solo hizo que fuera mucho más tentador ordenarles que limpiaran a fondo los frescos, bromeó Ortos. Carl levantó la vista y se dio cuenta de que todo el techo estaba cubierto de murales antiguos que representaban eventos religiosos o históricos. Como no conocía ninguno de los dos, podrían ser ambos. Dañar uno era impensable, pero aproximadamente cada década habría que limpiarlos cuidadosamente para que los colores no se desvanecieran y aplicar una nueva capa de protector transparente a las zonas descascarilladas. Al igual que Carl, quien no se había dado cuenta de su presencia, el clero rara vez los miraba. Eran más para visitantes que para residentes habituales, pero con los acólitos jugando allí arriba, alguien seguramente notaba que había zonas que necesitaban una limpieza. Tras unos minutos explorando, Kara fue la primera en darse por vencida. La gente seguía molestándola, pero ahora tenía el mecanismo de defensa perfecto, podía volver a su espacio y observarlos mientras ellos no la veían. Para la tejón, amante de la soledad, esto fue posiblemente lo mejor que le había pasado. Ahora podía hablar solo con su familia, mientras observaba todo lo que sucedía a su alrededor. La tejón del vacío, Kara, creo que la nombraste, ¿se retiró a su espacio?, preguntó uno de los clérigos. Sí, se llama Kara, a diferencia de las demás que me llegaron de bebés, ella ya había elegido un nombre cuando nos conocimos, explicó Carl. Entonces, tu clase también te permite capturar animales mayores. Carl negó con la cabeza, no puedo capturarlos en absoluto, traje a los demás como huevos y nos hicimos amigos al nacer. Kara se quedó para el buffet. Eso hizo reír tanto al clérigo como a Kara. El vínculo era sólido ahora, pero cuando despertó en el espacio, podría haber optado por irse y combatir los efectos de la habilidad de clase que la unía. ¿Así es como funciona?, preguntó uno de los acólitos más jóvenes. Carl metió la mano en el espacio de Kara y cortó una pequeña tira de carne del cerdo asado, luego se la extendió. Oh, carne, gracias. La acólita devoró el bocadillo y Carl le dio unas palmaditas en la cabeza mientras los clérigos mayores se llevaban las manos a la cara. Bien, entiendo lo que quieres decir, a veces, nuestra naturaleza puede ser usada en nuestra contra.
Una vez que terminó de comer, la acólita se dio cuenta de que precisamente así fue como Carl había convencido a Kara de quedarse y que ella también había caído en la trampa. «No intentarás secuestrar a ninguno de nuestros clérigos, ¿verdad?», preguntó una mujer mayor con recelo. «No tengo ni idea de dónde está el límite, pero una de mis bestias intentó reclamar a un humano para el equipo, y no funcionó, así que sospecho que la mayoría o ninguno de estos semi-humanos serían considerados bestias por el sistema, incluso si quisiera intentarlo». Los ojos de Ortos se iluminaron de emoción. ¿Por casualidad tienes algún equipo que conseguiste mientras viajabas al pasado? ¿Alguien se llevó algo mientras estábamos allí? La verdad es que no quiero darle mi brazalete para el experimento que esté haciendo, preguntó Carl. Oh, sí, tengo muchos, están deliciosos, anunció Kara. Carl creía que solo estaba recogiendo fragmentos del campo de batalla, pero había estado cortando extremidades con objetos mágicos de los gigantes caídos. Todos los fragmentos del montón al borde de su espacio contenían un objeto mágico. «Puedes comer eso». Kara asintió con alegría. Los tejones del vacío tienen un estómago fuerte, los objetos mágicos son buenos para el crecimiento, pero no vale la pena buscarlos. Toma, puedes quedarte con este anillo, tengo demasiados de ese sabor. Carl tomó el anillo de fuerza gigante y se lo entregó al dragón. Sí, es perfecto, las estadísticas del sistema siguen activas, declaró, y se lo puso en el dedo. Parpadeó unas cuantas veces mientras una sonrisa crecía en su rostro. Sí, perfecto, la interfaz del sistema se actualizó, gracias. ¿Te importa si la guardo un rato?, preguntó Ortos. Solo si me dices honestamente para qué lo quieres. Es solo un anillo de fuerza gigante, hacen nuevos cada año. Ortos inclinó su barbilla hacia donde los niños estaban jugando con Rae. Los objetos imbuidos del sistema, como este, pueden despertar a los niños, al igual que tu inyección divina. Si los niños la usan, pueden despertar una clase hasta que se desvanezca el efecto de los viejos tiempos. Carl asintió. Así es como seguiste despertando más sistemas durante la primera o segunda generación, después de que no pudiera ocurrir de forma natural. Luego, con el tiempo, la energía del sistema debió haber tenido solo efectos parciales o ninguno en absoluto. Me alegra que lo hayas aprendido pronto, puede que tu estancia aquí no sea tan mala. Carl frunció el ceño. Me queda medio año de contrato con el dragón rojo, lo que me obliga a estar cerca de mis compañeros y a hacer algo que la complazca cada pocos meses. Ya llevamos un tiempo separados durante mi ausencia. Ortos era un dragón, tenía que entenderlo, o eso esperaba Carl. Trabajaremos en algo. Los dioses bestia y los clérigos dragón no siempre se llevan bien, pero el dragón rojo debería entender que estás inevitablemente retenido y que no los abandonas deliberadamente. ¿Cómo supiste que esos eran los términos del contrato?, preguntó Carl. Dragón de bronce, es parte de lo nuestro. Iba a tener que aceptar eso como respuesta por ahora porque no parecía que Ortos fuera a darle más respuestas o dejarlo salir de allí y adentrarse en el desierto de la nación de las bestias divinas. Gracias por ver Wolfie Comics 2.0, no olvides suscribirte y seguirnos para más contenido. Capítulo 456, Amigos del Templo de las Bestias. Su conversación se interrumpió cuando una conmoción en el otro extremo del templo se convirtió en una discusión en Serpent. Carl suspiró y se giró para ver qué estaba pasando mientras Ortos escondía su risa detrás de su manga. Remy tenía una acólita pequeña y peluda, y había levantado su cuerpo para mantener a la niña fuera del alcance de los clérigos guardianes que intentaban llevarla de regreso a lo que fuera que pasara por guardería allí. ¿Qué estás haciendo, Remy? Esta criatura es fascinante, es mitad dragón y mitad gata. ¿Y por qué la mantenéis alejada de los clérigos? Porque es gracioso. Además, ahora soy reina, y las reinas hacen lo que quieren, ¿no? Tu especie es reina, pero sigues siendo princesa, probablemente deberías darles el niño.
En lugar de entregar al niño, Remy usó sus brazos inferiores y su cuerpo alargado para escalar uno de los pilares y escapar al piso superior con un grupo de clérigos persiguiéndola. Le daré un tiempo de descanso cuando vuelva a acostar al niño, lo siento, nunca había visto esa especie antes. El padre era un dragonante de las regiones occidentales y la madre es una feliana, una de las mujeres gato, pero una bestia alada con pelaje es bastante inusual, sobre todo cuando no son murciélagos. La pequeña recibe mucha atención, y me temo que la estamos malcriando sin enseñarle sobre el peligro de los extraños. Si Remy no hubiera sido amable, podría haber sido herida o secuestrada por una bestia visitante. Unos segundos después, los gritos se convirtieron en risas, y Remy regresó corriendo por el pasillo y rodeó la escalera de caracol, esta vez sosteniendo a una sacerdotisa adulta. Fue incómodo, pero con 4 brazos, Remy podía sostenerla sin problemas, y la reina Naga era sorprendentemente fuerte. Carl estaba acostumbrado a pensar en ella como una pequeña serpiente, pero ya no lo era. Bueno, durante otros 5 segundos, antes de que ella pusiera al clérigo en el suelo y se convirtiera nuevamente en una pequeña serpiente espiritual para escapar por el costado de Carl, buscando protección en sus hombros. Tu amiga Naga está loca, insistió la sacerdotisa que Remy llevaba en brazos. En su defensa, literalmente le dieron brazos hace un día. Si no son para acurrucar a pequeñas criaturas peludas, ¿qué sentido tiene tener brazos?, respondió Carl. La mayoría de los clérigos en la sala se rieron, y una especie de bestia grande afuera retumbó divertida. El clérigo lo miró escéptico y Carl acarició suavemente la cabeza de Remy. Bien, punto tomado, a veces olvidamos lo emocionados que están los jóvenes al ver cosas nuevas. La sacerdotisa suspiró. Dale una palmadita en la cabeza para tener buena suerte. Carl no cuestionó la voz en su mente mientras acariciaba la suave y peluda cabeza de la mujer bestia. Aunque no trajera buena suerte, valió la pena, las largas orejas de conejo eran tan suaves. ¡Ay! Me atrapó. Bajé la guardia porque era humano, pero lo hizo, se quejó. ¿Es algo relacionado con correr? Oí que decían que daba buena suerte, preguntó Carl. Los clérigos guardaron silencio y Carl se volvió hacia Ortos. Dije algo extraño. El dragón negó con la cabeza. No, pero puede que hayas oído la voz de los dioses. Tienen una particular afición por jugar con las bestias relacionadas con los conejos y los hombres bestia. Incluso cuando me viste por última vez, existía la superstición de que tocarles suavemente las orejas traía buena suerte, pero verás, sus orejas son muy sensibles y dependiendo de cómo las toques, puede ser una zona erógena. Carl hizo una reverencia a la sacerdotisa. Lo siento, no sabía que era acoso sexual. Dar palmaditas como forma de ánimo amistoso es bastante común para mí. A Thor le encanta. Algunos de los otros clérigos que habían estado a cargo de sus mediciones sonrieron al recordarlo. A Thor le encantaban las caricias en la cabeza y casi todas las demás muestras de afecto. En ese momento estaba afuera puliendo sus escamas y restregándolas con arena. Rae regresó a su espacio para dejar que los niños jugaran, y los clérigos comenzaron a relajarse. Nadie podía considerar a Thor una amenaza, y los únicos forasteros presentes eran Remy y Carl, y Remy contaba con el favor de los dioses bestia, aunque fuera problemática. Princesa Remy, ¿puedes decirnos qué dios te favoreció durante tu evolución?, preguntó Ortos. Dígales que la señora de la estatua de la suerte vino a visitarme. Tiene una estatua de una gigante embarazada que, creo, es uno de los dioses chamanes titanes. Dice que la dama estatua era la indicada. Carl sacó con cuidado la estatua de su espacio y la sacó para mostrársela al dragón. Fascinante. Entonces, un dios chamán la ayudó a evolucionar en un templo de dioses bestia. No me lo esperaba, pero los dioses primordiales apoyan tanto a las bestias como a los titanes, aunque cayeron en desgracia cuando se formaron los nuevos panteones de dioses bestia y titán. Así que no es inconcebible que favoreciera a un chamán que no fuera de las tribus gigantes, pero es inesperado. ¿De dónde sacó Remy esa estatua?
¿La hizo ella misma?, preguntó Ortos. Carl meneó la cabeza y guardó la estatua mientras Remy se reía. No, estaba vinculado a un hechizo para invocar clones de gigantes de hielo, junto con una gran piedra de hielo. Queríamos romper el hechizo, así que robamos el objeto principal, que era esa estatua, y eso hizo que la piedra de hielo se hiciera añicos, explicó Carl. No detuviste el hechizo primero. Uno de los clérigos jadeó en shock. Espera, había un interruptor de apagado. Los clérigos lo miraron como si estuviera loco. Solo tenías que volcar la piedra de hielo, es la fuente de energía, así que el hechizo habría terminado naturalmente al retirarla. Me sorprende que retirar la estatua o destruir el círculo no causara una explosión masiva, explicó el sacerdote a la derecha de Carl. Remy se reía tan fuerte que casi se resbaló del hombro de Carl. Oh, hubo una explosión, una bastante grande, explicó Carl. Una de las sacerdotisas del fondo chasqueó los dedos. Sé dónde conseguiste la estatua, el lugar junto a la frontera, justo al norte de donde apareció el dragón de magma. Hubo una explosión que envió una nube de magia helada al cielo. Nuestros exploradores la vieron desde el templo de Witton. Carl silbó en señal de agradecimiento. ¡Qué buen alcance! No tuvimos buena vista, estando tan cerca de la explosión. ¿Estabas cerca cuando explotó?, preguntó el sacerdote. Aún estábamos saliendo del cráter donde se encontraba la piedra cuando explotó. Incluso con las barreras de rango de comandante hubo heridos. El sacerdote y Ortos asintieron, comprendiendo. La explosión fue enorme, pero no contenida, por lo que causó menos daños en un área mucho mayor que si hubiera ocurrido en interiores. ¿Es cierto que desafiaste a un gigante de hielo de rango real con el rango de comandante?, preguntó una de las sacerdotisas, deslizándose junto a Carl para que pudiera acariciar sus peludas orejas de gato. Era claramente un soborno para engañarlo y que revelara secretos, pero no era realmente un secreto que había derrotado a un gigante de hielo de rango real. Había salido en las noticias. Permítanme contarles la historia de una investigación que salió mal, o que fracasó con éxito, como dirían ustedes, comenzó Carl. Una historia bien contada era tan importante como los detalles reales, y todos los clérigos estaban ansiosos por escuchar todo sobre la guerra entre la nación del dragón dorado y los gigantes. Gracias por ver Wolfie Comics 2.0, no olvides suscribirte y seguirnos para más contenido. Capítulo 457, Hora del cuento. Carl terminó sentado en el suelo junto al altar, con un semicírculo de acólitos frente a él, inmersos en sus historias de las zonas de batalla a lo largo de la frontera y de sus aventuras en la instancia retrocedida en el tiempo. Esa era su favorita. No solo contaba la historia de cómo salvaron a los niños elfos, sino que el gran sacerdote Ortos incluso podía confirmar algunas partes personalmente, pues había estado presente. ¿Qué era mejor que una historia de héroe que sabías que era verdadera? Entonces, si te quedas ahí parado y no te inmutas, los orcos respetarán tu valentía y no te atropellarán, preguntó uno de los acólitos, un niño de unos 4 años. Así es, si tienes la fuerza, los orcos la respetarán. Entonces solo tienes que demostrarles que no estás fanfarroneando. He oído que los clérigos de los dioses bestias son luchadores excepcionales, así que si creces grande y fuerte como la tía Selith, podrás hacerte respetar. Luego podrás unirte a ellos para derrotar a los malos y rescatar a los prisioneros. Los clérigos reptilianos rieron, pues Selith, como Carl lo había pronunciado, era justo la palabra para Lamia en su idioma, con una inflexión diferente. Era Naga, y los clérigos se sorprendieron de que Carl lo hubiera pronunciado bien, a pesar de no hablar el idioma. Carl empezó a contar la historia de la derrota de los gigantes, y los niños se mostraron escépticos. Ni hablar, los gigantes monarcas son demasiado fuertes, protestaron. ¿Por qué no salimos y te muestro algo increíble?, sugirió Carl. Todos lo siguieron afuera, hasta donde Thor estaba tomando el sol con varios clérigos Dragonkin apoyados contra él.
Karl eliminó 2 cuerpos de rango monarca, uno de la aldea y otro de los esclavistas. Rae los había guardado para su uso personal y para derramar sangre. Mira, estos son los cuerpos de los 2 que derroté en ese viaje. Ahora, le pediré a la señorita Rae que los guarde, y podemos poner una manta para contar historias aquí, bajo el sol, donde hace calor. Ortos sonrió al sumo sacerdote a su lado. De hecho, es un niñero experto, podría haber sido un bardo de verdad si hubiera tenido otra suerte con el sistema. Esa clase suya es peligrosa, sin embargo, ves cómo los niños se sienten atraídos por él. No se siente como un humano, reaccionan instintivamente ante él como si fuera una bestia, incluso cuando lo miran, replicó el sumo sacerdote. Ortos se encogió de hombros. Solemos confiar más en nuestra nariz que en nuestros ojos, con tantos cambiaformas en la iglesia. Huele a bestia, no a humano. ¿Puedes enseñarnos cómo funciona esa habilidad?, preguntó uno de los niños. El chico era un basilisco de fuego, y su especie tenía cuerpo llameante como habilidad innata, pero aún era joven y de rango despertado, no dominaba los métodos avanzados que Karl describía. Bien, coge ese palo, eso debería bastar. Ahora, concéntrate en extender la habilidad por tus manos y por el palo. El niño brillaba de orgullo mientras demostraba que ya dominaba el recubrimiento del arma. Ahora, cuando lo gires, concéntrate en dejar que el borde de las llamas permanezca justo donde está. Karl agitó su mano de un lado a otro, dejando un escudo de cuerpo llameante en el aire. Una niña saltó y se puso de pie junto al niño y agarró otro palo del suelo. Yo también tengo esa habilidad, déjame intentarlo, exigió. Bien, empieza aquí, en mi mano. Ahora mueve el palo e imagina que lo sostengo en su sitio, para que puedas extenderlo. Karl aprovechó el borde de la habilidad mientras ella movía el palo con gran esfuerzo, luego hizo lo mismo con el niño mientras los clérigos lo observaban fijamente. El sumo sacerdote se volvió hacia Ortos. Algo le pasa a ese humano, quien agarra una habilidad de ataque con las manos desnudas. Los humanos no son inmunes al fuego. Ortos rió entre dientes. Creo que tiene reducción de daño en su equipo, sus habilidades no le hacen suficiente daño como para herirlo. Eso cambió la estimación del sumo sacerdote sobre el nivel de amenaza de Karl. Está usando un hechizo de armadura épica de rango real, añadió Ortos. ¿Qué están pensando los dioses?, murmuró el sumo sacerdote. Creo que quieren que restaure el sistema. Todo lo que ha descrito hasta ahora da la impresión de que lo guían hacia un destino mayor. Una anciana lamia se acercó al dragón. ¿Crees que es posible que estemos viviendo otro resurgimiento? Aunque solo sean 1000 años, podríamos aprovecharlo mejor esta vez. Se abrió una mazmorra de rango de comandante. Parece que las cosas podrían estar mejorando. Ortos pensó en ello mientras Karl traía a más niños con habilidades de barrera innatas y les mostraba cómo hacer escudos con ellos lejos de sus cuerpos. Los profesores les enseñarían con el tiempo, pero los niños estaban más ansiosos por aprender de Karl porque tenía historias geniales sobre cómo derrotar a los abusadores. La motivación era un factor clave para que las bestias y los hombres bestia desarrollaran sus habilidades. ¿Quién fue a investigar la mazmorra? No recuerdo haber recibido ningún informe. La obispo Misty fue a investigar. Ya sabes cómo es, presentará un informe cuando le llegue el momento. El sumo sacerdote suspiró. El obispo Misty, el dragón temporal, es quien investigó la mazmorra. Supongo que no le hemos preguntado al príncipe Karl dónde estaba antes de desaparecer en el tiempo. Ortos suspiró. El resto de los clérigos se detuvieron. Tenía razón, Misty era menos confiable que el clérigo de la naturaleza promedio y carecía por completo de puntualidad, pues veía el tiempo como una función fluida, pero hasta ahora no se les había ocurrido que pudiera haberse encontrado con un humano interesante e interferido en el flujo temporal. No lo había hecho en generaciones, pues su especie odiaba alterar la línea temporal y causar perturbaciones en el orden natural, pero sin duda era capaz.
Ortos le hizo un gesto a uno de los clérigos felianos que se acercó para pararse junto a Karl, quien felizmente estaba enseñando a un joven grifo a hacer una mejor barrera contra el viento. ¿A dónde fuiste entre el campo de batalla y la anomalía? Nuestros exploradores te vieron partir hace semanas. ¿Pudiste explorar más antes de que te transfirieran?, preguntó. Karl sonrió y le acarició el pelo, haciéndola ronronear. Lo siento, esa parte es confidencial. Tuve que ocuparme de unos asuntos fuera de la batalla por un tiempo, y luego celebrar el cumpleaños de uno de los miembros de mi equipo. Ortos suspiró. Eso no era una confirmación, pero sí suficiente para que sospecharan que él era quien estaba en la mazmorra cuando se inauguró, pero, mientras tanto, ella le había dicho que observaban el campo de batalla a distancia cuando oficialmente no tenían espías en la Nación del Dragón Dorado. No fue precisamente un buen intercambio de detalles de inteligencia, pero una vez que encontraran al obispo, tendrían la confirmación de la cronología, incluso si no hubiera sido ella quien la había manipulado. Gracias por ver Wolfie Comics 2.0, no olvides suscribirte y seguirnos para más contenido. Capítulo 458, Habilidades de enseñanza. Los clérigos entraron mientras Karl enseñaba a los niños, dejando solo unas pocas sacerdotisas jóvenes con él, ya que se sentían atraídas instintivamente por Thor, que estaba durmiendo la siesta al sol. Así, cuando Karl pasó del entrenamiento práctico de los jóvenes animales a escribir, nadie a cargo se dio cuenta. Esto será genial, seguro que puedo usar Rend. Kara se reía mientras Karl terminaba la segunda copia del libro. Había tenido cuidado de asegurarse de que los niños no prestaran atención mientras trabajaba, y ellos pensaron que solo estaba haciendo papeleo, por lo que no se dieron cuenta de que estaba haciendo algo especial. Karl pasó el libro a su espacio, y el libro desapareció tan pronto como el tejón del vacío lo tocó. Bien, entienden las reglas del desafío de Thor. Deben extender su barrera frente a ustedes y cargar contra su compañero de entrenamiento. El que primero pierda su escudo pierde. Luego, los ganadores se desafían entre sí. El último en pie se lleva este libro de habilidades, explicó Karl. Probablemente fue una idea terrible otorgar nuevas habilidades a ciudadanos de una nación hostil, pero eran clérigos en formación, y todos eran bestias o hombres bestia con garras. Deberían poder usar desgarrar, o intercambiarlo con los demás por algo que necesitaran. La mayoría de las bestias no podían usarla de forma innata, ya que no cazaban como halcón. En su lugar, tenían garra o destrozar, y a veces corte. Las sacerdotisas levantaron la vista cuando oyeron la primera colisión, pero los niños parecían estar jugando, así que volvieron a tomar el sol con Thor. Los acólitos estaban completamente inmersos en el juego, corriendo a toda velocidad uno contra el otro, sin importarles que la mayor parte del efecto provendría de la interacción entre los dos escudos. Si conseguían impactar con la suficiente fuerza como para que su objetivo perdiera el equilibrio, también perderían la concentración en la barrera, y la mayoría apenas había aprendido a expandirla, así que perderían. Tras unos minutos, el ruido atrajo a los clérigos ancianos de vuelta al exterior. Se detuvieron un momento al ver lo que parecían ser niños jugando bruscamente, pero la organización demostró que se trataba de algún tipo de ejercicio de entrenamiento poco convencional. Solo quedaban 4, el joven grifo, un medio dragón, el basilisco de fuego y un feliano que había aprendido la habilidad de escudo de tierra. Todos tenían menos de 6 años y todos estaban despertados, por lo que la competencia fue muy reñida, pero estaban todos exhaustos y apenas tropezaban unos hacia otros cuando los sumos sacerdotes regresaron. No se sabía que se esforzaran tanto en el entrenamiento sin una razón, por lo que los ancianos se detuvieron a observar cómo el Felian perdía contra el grifo, y el medio dragón chocaba continuamente con el basilisco de fuego hasta que se desmayó por agotamiento. Una vez que salieron, Remy los roció con un chorro curativo y Thor puso rayo eterno sobre ellos para ayudarlos a recuperar su energía, pero los últimos acólitos derrotados todavía no estarían en condiciones de ver la final.
Medio dragón y grifo se enfrentaron y batieron sus alas, derribando barreras a una velocidad notable que hizo estremecer a los clérigos. Alguien podría resultar gravemente herido con este juego, y tendrían que prohibirlo antes de que los niños lo intentaran sin supervisión y alguien se rompiera el cuello. 4 veces chocaron y volaron en pedazos, luego en la quinta, chocaron con un estallido de escudos y chocaron los hombros. Eso es un empate. Felicidades a nuestros 2 ganadores. Solo tengo un libro para ustedes, pero creo que puedo conseguir otro premio. Dales una piedra, sugirió Thor. Estaba tan contento con el juego que estuvo dispuesto a desprenderse de una de sus preciadas piedras sagradas. Bien, tengo 2 recompensas. ¿Conoces el juego de piedra, papel y tijera?, preguntó Carl. Los 2 se rieron, y el medio dragón se enderezó, sonriendo al grifo, que estaba sentado sobre sus cuartos traseros, por lo que sus patas delanteras con garras estaban libres para jugar el juego. 1, 2, 3, ya. 1, 2, 3, ya. Ja, gano. Las tijeras vencen al papel, vitoreó el medio dragón. Carl extendió sus manos, la piedra en una y el libro en la otra. Ganaste el show, así que elige primero. La niña agarró el libro y lo sostuvo sobre su cabeza, vitoreando, antes de abrirlo y el libro desapareciera. Entonces el grifo emitió un alegre arrullo y arrancó la piedra de la mano de Carl. El monstruo mitad león, mitad pájaro se comió rápidamente la piedra, dejando a Carl mirándola confundido. Guarda la piedra en su molleja, no saldrá de ahí, y la usará para moler su comida, imbuyendo todo lo que coma con un poco de energía sagrada de ahora en adelante, Thor explicó. Espera, no, gritaban los clérigos mientras corrían. No pasa nada, es solo una piedra sagrada, no le hará daño a nadie, gritó Carl, pensando que les preocupaba que le diera dulces al grifo. Eso no, el libro de habilidades. Dejaste que una niña usara un libro de habilidades, la sacerdotisa suspiró. Es solo un libro de Ren, puedo conseguir más cuando llegue a casa, explicó Carl. Aún así, los libros de habilidades son increíblemente valiosos, no se les dan como regalo a los niños. Uno de los otros niños se rió, también Holly Stones, y Emma se comió una. Los clérigos suspiraron y miraron fijamente a Carl, mientras Thor y Remy se rieron. Oye, todos los clérigos usan esa misma mirada, no es solo cosa de clérigos dragones, comentó Remy. Creo que es algo especial de Carl, sugirió Hawk. No, le dan la misma mirada a Lotus, Thor le recordó. ¿De verdad no entiendes por qué estamos tan molestos?, preguntó uno de los clérigos. Tranquilos, les prometí la habilidad desgarrar si ganaban, y pagué el precio completo. Sería un insulto a los dioses engañar a sus acólitos. ¿Cuántas de tus bestias pueden usar esa habilidad?, preguntó la chica gato feliana que había venido a pedirle información a Carl. Solo Hawk y Kara, los demás no tienen garras, así que no son muy adecuados, tienen otras formas de atacar. Oh, apuesto a que puedo usar desintegración en desgarrar y extender la habilidad aún más, es una buena habilidad, Kara se dio cuenta. Ren vuela mucho mejor que las pelotas lanzadas, Hawk estuvo de acuerdo. Kara iba a ser una amenaza la próxima vez que entraran en combate, desintegrar ya era bastante peligroso por sí solo como habilidad de rango monarca. Los clérigos suspiraron frustrados, y Ortos les sonrió con sorna. Todas esas son preguntas importantes, pero se están equivocando. Lo que deberían preguntar es cómo les enseñó a los niños a usar aplicaciones tan complejas de sus habilidades innatas antes incluso de que tuvieran edad para ir a la escuela, sugirió el dragón. Carl sabía perfectamente cuál era la razón. Maestro de habilidades no exigía que las bestias estuvieran unidas, y las que mejor lo habían hecho eran al menos mitad bestias. Había olvidado por completo que tenía la habilidad activa constantemente, pues era esencial para su equipo, pero cuando se concentraba en enseñar una habilidad, era aún más efectiva, ya que estaba dirigida. Gracias por ver Wolfie Comics 2.0, no olvides suscribirte y seguirnos para más contenido.
Capítulo 459, lo encontré. Mientras Carl y las bestias estaban en el templo jugando con niños, un cierto clérigo de la naturaleza estaba teniendo visiones horribles. Juro que hice algo que enfureció a la diosa. ¿Cómo es esto justo?, exclamó Lotus. ¿Qué viste?, preguntó Lotus. Está jugando con un grifo bebé, ni siquiera es de su equipo, alguien le acaba de dar un grifo bebé para que juegue con él, se quejó Lotus con lágrimas de frustración en los ojos. Cuando llegó a un templo. ¿Sabes qué clase de templo es?, preguntó Tessa, intentando mantener la concentración del pequeño clérigo. Las visiones solían proporcionarles información valiosa, no solo para burlarse de una sacerdotisa aburrida. Llevaban una semana atrapados aquí, esperando noticias o nuevas órdenes. Los problemas se habían solucionado el primer día y ya no se conocían amenazas en la región. Doug estaba en la cafetería de la mina, ayudándolos con el almuerzo de los trabajadores, una comida proporcionada por la compañía para cada turno, pero los demás simplemente estaban descansando en el patio afuera del único hotel de la ciudad. El sonido de un helicóptero les avisó de que algo se aproximaba, pero no hubo ningún anuncio por radio que les indicara que estuvieran preparados para que los recogieran. Normalmente, cualquier vuelo de recogida les avisaría con antelación para que no perdieran tiempo. Ese fue el primer helicóptero que escucharon desde que los dejaron, y después de unos segundos, vieron que era un helicóptero de la Oficina de Desarrollo de Élite, por lo que tenía que estar allí para ellos, incluso si no había ningún mensaje. El piloto lo aterrizó en un campo a las afueras de la ciudad, y un equipo de misión de 10 agentes desembarcó. Eso no era lo que ninguno de ellos esperaba. La coronel Valerie condujo al equipo hasta la muralla de la ciudad mientras los rotores del helicóptero desaceleraban, lo que sugería que esperaban estar allí al menos unas horas. Damas y caballeros, me alegra verlos descansados. ¿Dónde está el sumo sacerdote Doug? Cafetería, respondió Tessa con un gesto por encima del hombro. ¿Te importaría ir a buscarlo? Necesitamos hablar sobre una nueva información que hemos recibido. Tessa asintió. Creo que también tenemos algo para ti. La suma sacerdotisa Lotus ha tenido visiones todo el día. Bob corrió a buscar a Doug, mientras el coronel los conducía a las oficinas del alcalde, la única zona insonorizada de la ciudad donde se podían realizar reuniones seguras. En cuestión de minutos, todos estaban reunidos, junto con el alcalde de la localidad de Minas de Litio. Creo que no hace falta decirlo, pero nada de lo que se dice aquí sale de esta sala, empezó Valerie. Los demás asintieron, y ella continuó. Tenemos confirmación de que el príncipe Carl está vivo, fue visto recientemente en un templo del dios bestia en la nación de la bestia divina. Actualmente no es seguro intentar recuperarlo por la fuerza, pero hemos estado en contacto con 2 dragones del templo y creemos que podemos organizar su regreso sano y salvo a la frontera. Lotus dejó escapar un gruñido molesto y el coronel centró su atención en el clérigo. Llevo todo el día teniendo visiones de él jugando con crías de monstruo. Creo que hizo un trato con los clérigos para que le permitieran cuidar a los niños, o quizás entrenar a los acólitos más jóvenes. No es justo. La coronel Valerie parecía confundida, así que Tessa le explicó. Es una cosa de Loto, puede ver las visiones como si estuviera allí, solo que no puede tocar nada. Primero fueron visiones de Carl con jóvenes elfos en una aldea élfica, luego hoy es una visión de él con jóvenes monstruos. También parece que tiene una nueva pareja, un tejón de miel, y que Remy se ha convertido en una chamán naga, o posiblemente en una reina naga. El coronel pareció sorprendido. Eso podría complicar las cosas. Si ha acumulado tanto poder, las bestias divinas no querrán dejarlo ir tan fácilmente. Es una amenaza de alto nivel que podría volverse contra ellas en el futuro, y su clase le permite unir bestias. Si los dragones aceptan colaborar con nosotros y traerlo de vuelta, podría haber un precio que pagar por su regreso, pero ese es problema del gobierno. Nuestro equipo está aquí para reunirlos a todos y prepararlos para reunirse con él, para que el contrato con el dragón rojo no se rompa.
Doug golpeó la mesa mientras pensaba, ¿crees que es posible que pueda escapar por el desierto? Si hay alguien que no temería las zonas salvajes de la nación de las bestias divinas, ese es él. De hecho, quizá ni siquiera se den cuenta de que no es uno de ellos. Si se pusiera la capucha, podría pasar por un hombre bestia. La coronel Valerie suspiró, eso es lo que tememos, está en un templo ahora mismo, pero puede que no le impidan irse, y eso lo pondría fuera del alcance de nuestros espías y de cualquier seguridad de la que pudiera disfrutar. Hay 2 dragones allí, un dragón supremo de bronce y un dragón verde de rango comandante que practica sus habilidades curativas en su templo. Lotus se congeló por un momento y luego frunció el ceño. Su dragón vinculado era un dragón verde juvenil de rango comandante, si no fuera una visión, sino un torrente de información de su patrón, tan ansioso por ver cosas nuevas, tendría todo el sentido. Nunca había podido ver las cosas por sí sola, así que ahora que las había visto, simplemente lo compartía todo con Lotus, pero al pensarlo, su mecenas parecía ingenuo e intrigado por la idea de ser aprendiz en un templo, así que no era su dragón verde, sino otro joven. Eso fue un alivio. De alguna manera, la coronel Valerie continuó su explicación, esta noche, iremos a la frontera y contactaremos con los representantes de la nación de la bestia divina. No estamos oficialmente en guerra con ellos, pero tampoco nos llevamos muy bien, así que necesito que todos se comporten lo mejor posible. No sé a quién enviarán a reunirse con nosotros, pero sean extremadamente respetuosos y recuerden que son representantes de otra nación, una nación neutral que debemos mantener en nuestro conflicto con los gigantes. Se sabe que envían a una bestia de menor rango como su representante, solo para ver si lo tomamos como un insulto. Eso significa que no intentes tratar al representante como a un niño o una fiera, no los menosprecies. En resumen, no hagas nada fuera de lugar si quieres que recuperemos a Carl sin meses de dolores de cabeza. Dana se rió, ¿sabes? Ahora que Thor está rodeado de clérigos de la nación de las bestias divinas, quizá no quiera irse, son especialmente amigables con las bestias, ¿verdad? Así que, aunque no quieran a Carl allí, el resto del equipo debería ser bastante popular. Ofelia se rió, es imposible que Thor no sea popular, todo el mundo lo adora. Los miembros del equipo de la oficina que estaban de visita rieron entre dientes, solo podían imaginar el caos que se desataría si las bestias divinas se negaran a ayudar a regresar a un élite que había sido llevado allí por una anomalía porque sus bestias eran demasiado agradables. El equipo sonrió con sorna ante la idea, sin duda lo veían pasar, pero la buena noticia era que ahora contaban con información fiable sobre la seguridad de Carl, y no solo con vagas visiones de él interactuando con pequeños animales. Gracias por ver, Wolfie Comics 2.0, no olvides suscribirte y seguirnos para más contenido. Capítulo 460, hacer un trato. 4 horas después, el helicóptero aterrizó en la frontera de la nación de las bestias divinas, no lejos de donde nacía el río Floquar en un manantial natural. Una extraña variedad de criaturas se reunió para recibirlos, había un oso temible, una sacerdotisa dragonante y 3 gatos del páramo. Aparte de la sacerdotisa, quien era una suma sacerdotisa de rango comandante, los demás eran monarcas fuertes. El coronel esperaba que la nación de las bestias divinas enviara a un representante débil como un insulto, pero al parecer habían enviado un equipo de emergencia excepcionalmente poderoso para recibirlos. Aún había un portal abierto tras las bestias, esperando a que terminara la reunión, y Ofelia comenzó a sospechar que esta podría no salir como esperaban. Así que, al bajar del helicóptero, adoptó su forma de hombre oso, asegurándose de que hubiera al menos un Beastkin en su contingente. Tenía la esperanza de que esto aliviara la hostilidad que sentía, y a diferencia de su forma de oso temible, aún podía hablar como hombre oso. Los 2 bandos se detuvieron a unos metros de distancia, y la suma sacerdotisa dragonante asintió a los clérigos recién llegados mientras ignoraba a los demás. Primero, como muestra de buena fe, anunció, y luego abrió un hechizo de visión que mostró a Carl impartiendo una clase de combate a un grupo de niños de 5 años.
Actualmente les estaba mostrando el arte del estrangulamiento lateral, donde te podías acercar lo suficiente al cuello de una bestia para que no te pudieran morder mientras atacabas. Thor dormía la siesta en segundo plano, y la coronel Valerie se preparó para lo peor. Carl era claramente aceptado por las bestias si lo dejaban estar cerca de los niños, y eso dificultaría su regreso. Deberíamos haberle advertido que no fuera tan amigable con las naciones extranjeras, el asistente del coronel Valerie le susurró. Pero si no lo fuera, ¿en qué condición estaría ahora?, susurró ella. Los dragones le hicieron un gesto a Tessa para que se acercara y hablara con ella, pero las bestias gruñeron cuando el coronel intentó unirse a ella. Suma sacerdotisa, me han informado de que su equipo tiene un contrato con los dioses dragón, comenzó el dragonante. Tessa asintió en silencio y sacó una copia del contrato. Entonces, ¿ustedes 4? Preguntó. Normalmente, viajamos en grupos de 8, Ofelia es nuestra quinta acompañante en la mayoría de las situaciones, mientras que Morgana, Bob y Doug refuerzan nuestro grupo en situaciones peligrosas. Ese era un grupo bastante poderoso, con Bob y Doug, ambos en Royal Rank, y Morgana justo en el cuello de botella, pero la suma sacerdotisa había sido informada del poder de combate de Carl con sus bestias, y él todavía sería el líder designado del equipo incluso en la nación de las bestias divinas, a pesar de su juventud. Me han dado permiso para traerle a los miembros de su equipo contratado, nada más. Estoy dispuesto a hacer una excepción con el hombre oso, pero no con los humanos. ¿Qué posibilidades hay de que lo devuelvan al grupo? ¿Nosotros también tenemos obligaciones que atender?, preguntó Tessa. La suma sacerdotisa dragonante negó con la cabeza. El gran sacerdote dice que sus habilidades son demasiado valiosas como para dejarlo ir antes de que pague su deuda. ¿Qué deuda? El dragonante se encogió de hombros. No tengo ni idea, no me lo explicaron, ya que se consideraba innegociable. Puedes preguntar, quizás podamos ayudar a saldar la deuda ahora mismo. Sus ojos parecieron vidriosos mientras usaba un hechizo de comunicación. No lo aclaró, solo dijo que todavía están limpiando huellas viscosas del techo. Eso dejó a todo el equipo de Carl confundido. Ninguna de las bestias tenía habilidades de tipo slime, y quienes podrían estar en el techo eran Ray y Hawk, y ninguno de los dos dejaría huellas. Carl había hecho algo que implicara pelear en el interior con pies viscosos. Con suerte, no se habría metido en una pelea con los clérigos dios bestia. Tessa recurrió a la coronel Valerie en busca de respuestas. Enviar más élites a la nación de la bestia divina frustraba el propósito de intentar recuperar uno, pero tenían un contrato que estipulaba que no se abandonarían mutuamente. Ciertamente parecía que estaba en una aventura, y si lo dejaban ir solo ahora que tenían la oportunidad de unirse a él podría ser una violación del contrato. ¿Puedo hablar un momento con los agentes de la oficina?, preguntó Tessa. La suma sacerdotisa asintió y Tessa dio un paso atrás para hablar con los demás. ¿Qué hago ahora? Está claro que no lo van a dejar ir fácilmente. Vinimos aquí para recuperar a un élite, pero con el contrato, la mayoría tendremos que ir con él si no nos lo traen, susurró. La coronel Valerie suspiró y asintió. Si llega el momento, intenten conseguirles condiciones, preferiblemente, una condición para que regresen a casa una vez que se haya pagado la deuda que acumuló. Sospecho que es un cargo inventado, una excusa para retenerlo allí. Ojalá pudiera decir con seguridad que dejar huellas viscosas en el techo fue una acusación falsa. Dana sonrió con suficiencia. Sí, nos sorprendió un poco, pero no creo que nadie diga que es imposible, ni siquiera tan improbable. A lo lejos, oyeron la risa retumbante del oso terrible. El oso definitivamente lo conoció. No se reiría tanto si no conociera a Carl, comentó Doug. El oso terrible asintió en señal de acuerdo, haciéndoles saber a todos que su audición era lo suficientemente sensible como para escuchar sus susurros. ¿Por qué fingimos que todo esto es una reunión secreta? ¿Todos nos escuchamos?, preguntó Dana.
El oso y los gatos del páramo emitieron ruidos de risa ante su comentario, e incluso la sacerdotisa Dragonkin se rió entre dientes. Tessa retrocedió hacia el grupo de la nación bestia divina. Les pedimos que nos acompañen hasta que podamos partir todos juntos. Lo que pedimos es que garanticen nuestra seguridad y nuestro regreso juntos a la nación dragón dorado lo antes posible. La suma sacerdotisa guardó silencio un minuto mientras reflexionaba sobre las palabras. Podemos aceptar llevarlos ante él y ayudarlos a cumplir los términos del contrato con el dragón rojo hasta que se marchen juntos, lo antes posible, sugirió. No era exactamente lo mismo, pues había muchas excepciones a la primera conveniencia, pero no era un mal acuerdo, pues habían acordado permitirles cumplir con los términos del contrato. El contrato estipulaba que debían complacer al dragón rojo, por lo que sería difícil mantenerlos en un templo seguro durante un período prolongado, ya que las bestias divinas no estaban en guerra con nadie. El dragón negro que gobernaba su nación no veía la necesidad. Las muertes en el continente se estaban equilibrando. La coronel Valeria sintió y le entregó a Tessa una pequeña bolsa que guardó en su trastero. Podría revisar el contenido más tarde, pero lo más probable era que fuera un método para contactar con casa desde fuera del alcance de radio habitual. Esa fue toda la señal que Tessa necesitaba para saber que se irían. Gracias por ver Wolfie Comics 2.0, no olvides suscribirte y seguirnos para más contenido.